presentábamos recién a nuestro psicólogo de todos los miércoles en esta lugar especial que tiene la radio, nuestro querido Lucas Cano. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Bien, Mario, ¿vos? ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá, bueno, ya iniciamos tempranito el día de trabajo, hemos estado con algunos pacientes, gracias a Dios, y bueno, aprendiendo, ¿no? También de lo que vamos trabajando con cada paciente, deja siempre una gran enseñanza, y bueno, hoy expectante por lo que vamos a hablar y esperando que la gente también se pueda sumar. Muy bien, les recordamos que hoy vamos a tener como tema el consumo problemático, que es... Tenemos varios consumos problemáticos, ¿no? Que podemos empezar con la tecnología, por ejemplo. Bien. Bueno, sí. Le hemos puesto este título. Y yo creo que antes, sí, quisiera aclarar, porque muchas veces se habla del consumo señalando a quién lo hace, ¿sí? Como estigmatizando, trayendo un juicio quizás, y lo primero que me gustaría decir es que todos consumimos, ¿sí? El consumir, la definición del consumo es utilizar algún bien o algún servicio para la satisfacción de una necesidad o de un deseo. En ese sentido, todos nosotros, cualquier persona, consume, ¿sí? Consumo problemático es cuando a esta utilización que eso que estamos consumiendo ya sí se vuelve una necesidad. No es que lo usamos para satisfacer una necesidad, sino que si no tengo esto que consumo, no puedo estar bien, ¿sí? En el caso del celular, algo que pasa muy frecuente hoy en día, si no tengo el celular, no me siento aburrido. Por ejemplo, los niños, ¿sí? Dice, estoy aburrido, dame el celular. Sí. Bien. Sí, bien, perfecto. Le damos el celular muchas veces. Bueno, pueden verlo, no es malo que lo vean un tiempo, ¿sí? Media hora, una hora por día quizás, ¿sí? Pero ahora si el niño no encuentra otra forma de satisfacción, ahí ya sí es un problema. Porque eso que estaba utilizando ahora se volvió la necesidad y ese es el consumo problemático. Para sentirme bien o para divertirme, sí o sí necesito el celular. Es decir, es una fija. Lo necesito a eso. Si no está eso, yo no estoy bien. Y ese es el consumo problemático. ¿Cómo viene este consumo? ¿Sí? Del celular o de cualquier cosa en sí. Porque no solamente consumimos a veces algo material, sino que a veces pueden ser relaciones. ¿Sí? Estoy con alguna persona para satisfacer una necesidad o un deseo. A veces pueden ser situaciones, ¿sí? Me junto con mis amigos todos los miércoles para, ¿sí? Mi caso. Y si no me junto, qué mal que me siento, ¿no? Entonces esa situación que yo estaba utilizando para satisfacer una necesidad se volvió una necesidad. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bien, entonces, el consumo es algo que todos hacemos, es problemático cuando ya pasa a ser una necesidad, ese algo que estábamos consumiendo. Y en este sentido podemos consumir música, programas de televisión, podcasts, después relaciones, situaciones, tecnología. Es decir, hay un montón de cosas que estamos consumiendo a diario y que pueden convertirse en un problema si empezamos a depender de eso para estar bien, ¿sí? ¿Cuál es la base? ¿Por qué necesitamos de algo externo para nosotros sentirnos bien? No hay problema en consumirlo, pero si lo necesitamos para tener un bienestar, ya hay un problema. Nosotros estamos dotados de habilidades que son psicosociales, es decir, habilidades para la vida,
Por ejemplo, el poder expresarme, el poder generar un vínculo, el poder establecer un límite, el tener empatía. Todas estas son habilidades sociales y que son propiamente internas. No puedo yo ir a la tienda y decir, ¿me das un pack de habilidades psicosociales, por favor? ¿Sí? Son algo que vamos desarrollando con la vida. ¿Qué pasa cuando no las desarrollamos? Ahí empezamos a utilizar elementos externos en reemplazo de estas habilidades que no hemos podido desarrollar. Y es acá la base del consumo problemático. A ver, para hacerlo más simple, ¿sí? Y que no sea tan teórico, que la gente lo pueda entender fácil y llanamente. Escuchamos a veces, yo me fumo algo para estar tranquilo. Bien, perfecto. Mi pregunta es, en el consultorio, por ejemplo, o en la calle con cualquier amigo, ¿qué pasa para vos sentirte tranquilo? Porque sin eso lo podríamos hacer, pero hay algo que no lograste desarrollar que te hace que vos lo estés necesitando. Entonces, por eso al principio aclaraba que esta perspectiva de la charla no iba a ser con juicio, sino más bien con un aporte para la reflexión, para que todos los que consumimos algo no lleguemos al consumo problemático. Y el que ya está quizás teniendo un problema con el consumo pueda decir, che, pará, ¿qué es lo que yo no desarrollé que en reemplazo estoy usando esto? Por ejemplo, en los adolescentes, y que yo en algún momento también lo decía y después me di cuenta que tenía un consumo problemático, el alcohol. No, el alcohol. Si no tomo esta noche no me divierto. Pará, vamos a poco. Si yo salgo, es decir, yo como persona, ¿me puedo divertir? Sí. Entonces, ¿por qué estoy necesitando de algo externo para divertirme? Es porque quizás internamente, y por mi cuenta, no pude desarrollar esa habilidad social para divertirme. Otro de las cosas que se escuchan quizás en los adolescentes es, me tomo unos tragos para encarar a la que me gusta, o al que me gusta. Porque si estoy sobrio no lo puedo hacer, ¿sí? Para que te animes. Exactamente. Ahí me da el empujón. Bien. Bueno, estás utilizando en reemplazo de la habilidad social de expresarte el alcohol. Es decir, no necesitas tomar alcohol para poder ir a decirle a una persona que te gusta o para poder charlar. Lo que necesitas es poder desarrollar esta habilidad que está internamente en uno. Esto de expresarse. Y detrás vienen un montón de cosas como temores. Bueno, ¿por qué vos estás necesitando el hecho de tomarte algo para hablarle a la chica que te gusta? Y porque si estoy sobrio me da miedo que me rechace. Entonces, como el alcohol es un desinhibidor, concurro al alcohol. Estoy teniendo un consumo problemático porque yo podría evitar el miedo si trabajo, por ejemplo, en mi autoestima. Es decir, yo sé lo que soy, sé lo que puedo dar, y si la persona me rechaza, bueno, quizás no supo apreciar lo que yo tengo para dar, pero eso no es el fin, ¿sí? Mucho de lo que hablábamos también el otro día, el miedo al sufrimiento. Entonces, el consumo problemático es esto, utilizar algo, ¿sí?, que se vuelve una necesidad porque yo no he podido desarrollar una habilidad interna, como por ejemplo el hablar, que es algo tan cotidiano, ¿no? Pero para algunos es algo muy difícil, el poder ir a decirle algo a alguien que le gusta. Y un mensaje, bueno, me dice, no digas mi nombre, por favor. Bueno, yo ya Muy les bien. comenté anteriormente que aquellos que manden mensaje y quieran decir el nombre lo pueden hacer, y quien no, Está perfecto. tampoco. Bueno, acá me pregunta, dice, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué debo hacer y cómo puedo ayudar a una persona con este tipo de consumo problemático? Bien. ¿Qué debo hacer? Lo primordial es esto, ¿no? Y quizás sacar la mirada del juicio. Porque decirle a alguien lo que ya sabe que está haciendo mal no ayuda en nada,
¿sí? Y a veces nos genera tanto dolor o tanta bronca que la persona pase por esto y no pueda, que terminamos enjuiciándolo más y hundiéndolo más, ¿sí? Pero ¿cómo no vas a poder salir de esto? Y a veces la persona siente que no puede. Entonces, en primer lugar necesita un acompañamiento, porque seguramente la culpa por lo que está haciendo ya lo tiene, ¿sí? En la mayoría de los casos. Después, ¿qué se puede hacer? Es descubrir justamente cuál es la habilidad que se está obviando o que no se desarrolló, ¿sí? Muchas veces, cuando pasan situaciones muy dolorosas, se puede llegar a caer en, no sé, el alcohol, las drogas. ¿Por qué? ¿Qué ofrecen estos? Ofrecen una satisfacción inmediata, pero como es tan corta la duración, es necesario volver a consumir en un lapso corto de tiempo. Entonces se va generando esta dependencia y aumenta el nivel de consumo, porque el efecto que producía antes ya dejó de producirse, entonces mi cuerpo me va pidiendo más. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primeramente es esto, el concurrir quizás a un lugar con algún profesional, pero si no se puede, es la charla de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la situación? ¿Sí? Que te lleva a consumir, ¿sí? El consumir es esto, es buscar una satisfacción inmediata. Es decir, tengo tanto dolor que necesito algo que me haga sentir bien. Y el alcohol lo da eso, te hace sentir bien, ¿sí? Lo hace el chocolate también, lo hacen los estupefacientes. Nos sacan un rato de la realidad que me está doliendo y me sumerjo en una realidad en donde el dolor quizá no está presente. Pero como el efecto se termina tan rápido, necesito volver a hacerlo. Y ahí se produce la conducta del consumo problemático. ¿Qué se puede hacer? No hay una fórmula mágica. Es decir, vamos paso por paso. Lo primero es descubrir el porqué, ¿sí? Lo segundo es desintoxicar el cuerpo a la misma vez que se va desarrollando la habilidad que fue obviada y por la cual se usó otra cosa en reemplazo. Y dentro del consumo problemático, esta es una pregunta particular mía, Sí. ¿cuáles son las que más se asocian a este consumo? Bien, ¿cuáles serían? Seguramente que las sustancias como la cocaína es una, seguro. Uh-huh. Sí, bueno, es muy común la marihuana, ¿sí? Pareciera inofensiva, pero genera muchos efectos negativos en lo que es la parte neuronal, ¿sí? Se usa mucho, siempre está bueno escuchar qué se dice, y respondemos un poco también la pregunta de recién, que hacía esta persona que se ha comunicado. ¿Qué hacemos? Hay que escuchar la respuesta a la pregunta, ¿por qué consumís? No, yo consumo porque me hace bien, porque me hace disfrutar. Bueno, ¿Sí? juntado con mis amigos y... Exacto, me junto con mis amigos, me olvido de los problemas. Bien, entonces ahí te está dando la respuesta del por qué, y ahí podés descubrir cuál es esa habilidad que no se ha desarrollado. Por ejemplo, esto de decir, bueno, me separé, ¿sí? Entonces, bueno, de vez en cuando estoy fumando porque me olvido de los problemas. Perfecto. ¿Cuál es el problema ahí? Que no se están enfrentando quizás la situación dolorosa. Y en vez de atravesar la situación dolorosa, haciendo un duelo, trabajando sobre eso, se está tratando de saltear o obviar el dolor, como si en algún momento fuera a desaparecer mágicamente. ¿Podríamos decir que el consumo problemático, o detrás del consumo problemático, hay una necesidad? Exactamente, sí. Yo creo que nadie tiene el deseo de esclavizarse a algo, sino que en la necesidad de dar respuesta a una situación sin tener la herramienta, ¿sí?, utilizamos otra cosa que nos termina esclavizando. Por ejemplo, ¿no?, necesito clavar un clavo justamente en la pared, pero no tengo martillo.
A veces puedo usar una piedra, puedo usar una llave francesa, una pinza para pegarle, ¿sí? A veces el clavo puede terminar destruido por... Y lo mismo nos pasa a nosotros. A veces queremos solucionar un problema consumiendo algo que no fue hecho para eso. Porque el alcohol, por ejemplo, está hecho para disfrutarlo, ¿sí? La cerveza, qué sé yo, tienen un gusto particular y no hay problema en consumirlo. El tema es cuando se vuelve una necesidad y cuando yo lo estoy usando con un fin para el cual no ha sido creado, ¿sí? Creo que esa es la base de esto, para que la gente lo pueda ir pensando. No consumimos porque sí, y no tenemos un problema porque queremos. Es decir, hay algo que estamos obviando en todo el proceso, y puede ser quizás alguna habilidad que yo nunca desarrollé, ¿sí? Quizás en mi casa me decían, quédate callado, no hables, no respondas, ¿sí? Y el día de mañana yo no respondo a nada, ¿sí? Y en reemplazo, qué sé yo, de las emociones que yo dejé guardada, consumo algo para que ese dolor de todas las emociones negativas y autodestructivas que me guardé no tengan tanto efecto, por lo menos por un tiempo, ¿sí? Bueno, sí, acá hay, a ver, otra pregunta me dice, yo tengo mi hijo que es adicto a la cocaína. Ahora pregunto, a veces los familiares, en este caso directo, porque es el hijo, no somos objetivos quizás. Ujú. ¿Será así? Exacto. Sí. Y es que hay muchas emociones de por medio. Estos pensamientos que aparecen de que hice mal, ¿sí? La culpa a veces. Y la culpa ya no permite ser objetivo, no permite ver cuál es o qué es lo necesario trabajar, sino que ya estoy viendo toda la situación a través de lo que quizás no hice, la culpa. Por otro lado también aparece lo que sería el regaño, digamos, el reproche. Pero si le di todo, ¿por qué está en esto? Y ya lo vemos desde el reclamo a la situación, y no nos permite quizás entender cuál es el punto a trabajar. Entonces por eso muchas veces es necesaria una ayuda profesional, alguien que pueda quizás sin un prejuicio y también sin una carga afectiva, es decir, emocional, poder ir a eso que justamente viene muchas veces con la respuesta. No, bueno, fumo para estar tranquilo. Bueno, entonces si se lo decís a un papá que quizás ha estado todo el tiempo pendiente, si se lo decís quizás a alguien que puede tener una objetividad, y vas a escuchar lo que está diciendo y no lo que estás pensando. Cuesta, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, esta mamá que nos hace esa pregunta, se me ocurre a mí, y seguramente, bueno, ya un poquito lo dijiste, en el cual lo primero que hay que hacer es llevarlo a un especialista, para que sea más objetivo el especialista, y a lo mejor también el chico que es adicto o que tome alcohol o lo que o el problema que tenga, quizás con el profesional se pueda desahogar. Obviamente que para eso el psicólogo lo lleva para que se desahogue y bueno, comente quizás sus problemas, en el cual se lo puede ayudar tempranamente, no esperar que se llegue a una instancia en el cual ya no se pueda solucionar el problema. Exacto. Y a lo mejor tenga que llegar a la internación. Sí. Entonces hay que buscar la prevención, como quien dice, ¿no? Como el viejo dicho. Sí. Hay que prevenir antes que curar. Exactamente, sí. Y esto es real, ¿no? Empezar a tiempo el poder decir, bueno, estoy viendo algo, un indicio, quizás puedo hoy empezar a ver qué es lo que está pasando.
¿sí? En el caso de un papá o una mamá con su hijo, su hija, ¿sí? O una pareja. Pero bueno, en el caso de no poder llegar a una consulta profesional, es importante el diálogo, escuchando y no pensando qué es lo que me produce lo que él está diciendo. Aunque es importante tenerlo en cuenta, pero en este caso, a ver, ¿por qué aparecemos los psicólogos? Y porque muchas veces el diálogo en la casa falló, ¿sí? El diálogo contenedor con los papás falló. No digo que esto tampoco es en forma de juicio, ¿no? Pero a veces sí, cuando alguien nos está diciendo algo y nosotros sentimos algo por esa persona, en vez de escuchar lo que nos está diciendo, ya estamos pensando en lo que nos hace sentir. Y desde ahí perdemos la posibilidad de dar una ayuda. Porque quizás empezamos a hablar desde nuestros sentimientos y no es lo que la persona necesita. Entonces en ese caso está bueno ver qué es lo que la persona necesita, ¿sí? No lo que yo pienso que tiene que hacer, sino lo que está necesitando realmente. Porque lo que le está necesitando quizás yo pienso que tiene lo que está necesitando es que yo le diga las cosas que está haciendo mal. Y en realidad quizás ya la sabe. Entonces quizás está necesitando más una contención. Amar. Exactamente. Amar sobre todas las cosas, ¿no? Y amar a la persona. Sí. Y es hijos, obviamente que el prójimo también hay que amarlo. Pero cuando tiene uno el problema en el seno familiar a veces es difícil y Sí. como decíamos al principio, quizás los papás no el problema que está teniendo nuestro hijo. Exacto. Y a veces no llegamos como tenemos que llegar o quizás usamos métodos que no son los que corresponda para este tipo de consumo problemático. Sí. Y volvemos a caer en el especialista, ¿no? Sí, tarde o temprano llegamos ahí, ¿no? Porque yo, papá, hablo por mí, ¿no? Obviamente. Sí. Quizás no tenga la metodología para poder llegar a solucionar este problema que tenga mi hijo. Ajá. Entonces, bueno, mi primera opción es amar a quien tiene ese problema, a todos los hijos se ama por igual, obviamente, pero sí. Aquel que necesita un poquito más, pues vos tenés los hijos que son como los dedos a la mano, no todos son iguales. Ajá, ¿no? Exactamente. Es bien claro el tema. Pero yo me quedé con la pregunta de esta mamá, ¿no? Mi hijo tiene este problema. Ajá. Bien. La verdad que es un consumo bastante problemático, sí, ¿no? Sí. Sobre todo por el daño también, que genera. Por ejemplo, personas grandes, adictos al juego. Ajá. También esto es un problema. Sí. Sí, vos sí. podés jugar una, dos, tres, pero eso no significa que vayas todos los días. Exacto. Porque si no ya, ¿cómo se le llama al juego? Ludomatic, no. No, Ludomatic es un juego. Bueno, sí. Lo que tiene adicciones por el juego, ¿no? Claro, bueno, esto que decías vos al principio, sí, amar. Amar significa acompañar sin prejuicio, ¿sí? Saber qué es lo que la persona necesita, y algo muy importante que dijiste es quizás yo no tenga las herramientas para, y también es reconocer que quizás yo no le puedo dar la ayuda que necesita, pero sí lo puedo acompañar. Eso no significa que si yo no tengo las herramientas no significa que tengo que dejarlo solo, sino que yo lo puedo acompañar y buscar a alguien que quizás se haya instruido en esto para que pueda brindar la ayuda. Esa también es la ayuda, saber reconocer cuál es mi límite como papá, como pareja, y hasta dónde lo puedo ayudar, y siempre acompañarlo, y recurrir a aquellos que quizás sí tienen las herramientas. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, y está bueno que la gente lo pueda volver a escuchar, porque esto de amar es acompañar. Y aunque yo no tenga las herramientas, buscar a quien sí. Es muy importante porque a veces en la impotencia de no tener las herramientas surge el enojo, la culpa, y quizás se estropea la ayuda. Entonces, en esa humildad de decir, yo no tengo las herramientas, pero te acompaño y vamos al lugar que sea necesario, hacemos lo que sea necesario, creo que también tiene mucho que ver en esto de la cura, esto de poder sanar
y liberarse de un problema, del consumo, ¿sí? Bueno, hay un mensaje que dice: hola, Marito, me extraña de vos. Se llama ludopatía. Bueno, no me acordaba. Sí, sabía que empezaba con Lu. Bien. Bueno, gracias ahí a nuestro amigo que me hace recordar. Ludopatía, me dice: Marito, me extraña. Bien. Ajá. Se me puede ir la perdiz en cualquier momento. Y esto tiene como cualquier consumo problemático. Primero empieza por una necesidad o por un deseo. En ese sentido, divertirse. Claro. Ya cuando se vuelve una necesidad es un problema, ¿no? En esto de la ludopatía puede ser multicausal, por eso es que cada caso es necesario analizarlo. Esto de la pregunta, bueno, ¿por qué lo haces? Y en la respuesta vamos a encontrar un poco de lo que se está obviando, de esa habilidad, de eso que no se está haciendo, ¿sí? Qué sé yo, en el juego a veces el dinero es más fácil, en la vida a veces nos cuesta. Cuesta es sacrificio, es sudor, sufrimiento, y a veces queremos evitar eso, entonces utilizamos lo otro para. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, el juego es así, ¿no? La verdad que el juego, ludopatía, por ahí te lleva. Hay mucha gente que se suicidó por estos casos, ¿no? De haber perdido una X cantidad de dinero, o porque a lo mejor le va mal 3 o 4 veces y a veces cae en una depresión total, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ir a unos temitas musicales y enseguida vamos a continuar. En este caso vamos a estar con nuestra... Bueno, seguimos nuevamente con el consumo problemático. Así que bueno, les decimos a aquellos que quieran seguir mandando mensajitos al 2622 63 57 90 y se quieran sacar las dudas con respecto a este consumo problemático que puede ser ludopatía, como dijimos recién, marihuana, cocaína, la bebida alcohólica. Hay un montón de consumos que son problemáticos y que a veces en la familia no sabemos cómo afrontarlo. Y recién que hablamos o de ese mensajito que nos llegó hablando de su hijo, en el cual no sabía cómo, o se preguntaba cómo hacerlo para hacerlo más objetivo, que a veces la familia no es objetiva, sino que lo tratan de otra mirada y de otra forma y no llegan quizás al problema, ¿no? Ajá. Así que bueno, reiteramos entonces 2622 63 57 90 y ahí puede consultar o mandar el mensajito para nuestro querido licenciado Lucas Cano. Bien, bueno, poniendo un poco de ejemplos, ¿no? Para que podamos verlo en distintas situaciones. A veces está esto de pertenecer a un grupo, ¿sí? Por pertenecer a un grupo quizás termino teniendo un consumo problemático de alcohol, por ejemplo. Bueno, dale, hacelo, tomá, esto que hablábamos recién en el corte. Bueno, si ellos lo hacen porque yo no, o si ellos lo hacen yo lo tengo que hacer, y en realidad detrás ¿qué hay? Quizás el temor al rechazo, quizás una autoestima que no se desarrolló sanamente. Entonces un adolescente que está pensando, para que me acepten yo tengo que decir que sí. ¿Cuál fue la habilidad que no se desarrolló? Quizás el poder expresarse y decir que no. Porque en realidad, para ser aceptado no necesitamos consumir algo, sino que necesitamos ser quienes somos, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta quién nos está aceptando realmente y quién no. Pero así como ese caso, tenemos un montón de consumos que a veces se terminan transformando en una necesidad, y sin ella, sin eso que consumimos, nos sentimos mal. Por ejemplo, el celular, ¿sí? Nos pasa muchas veces esto de, a veces lo agarramos sin darnos cuenta y lo tenemos en la mano y abrimos las aplicaciones sociales sin darnos cuenta y sin saber el por qué. Pero hay tantos estímulos en el celular que al dejarlo y vivir la vida real, ¿sí? Porque la vida del celular muchas veces es artificial,
no tenemos esos estímulos y necesitamos por nosotros mismos encontrarlos, ¿sí? Entonces a veces ese consumo problemático del teléfono, en donde yo no puedo vivir sin consultar las redes sociales, es porque quizás no he aprendido a por mí mismo poder estimularme o motivarme o encontrar las cosas buenas que la vida tiene. Es decir, mi capacidad para disfrutar ha sido anulada y estoy en reemplazo utilizando algo que me lo da automáticamente, ¿sí? Pasa mucho quizás hoy en los niños, esto que hablábamos al principio, me aburro, ¿qué hago? ¿Sí? El celular, y estas son las consecuencias que a veces estos consumos problemáticos tienen, va impidiendo el desarrollo de la creatividad, por ejemplo. Porque como el celular te lo da todo servido, vos decís y te da, decís quiero ver tal cosa, simplemente apretás un botón y decís bueno, quiero ver tal cosa. El celular te muestra 1000 opciones. Ya la formación o el desarrollo de nuestra creatividad se va apagando porque ya no lo necesitamos. Justamente en este momento nos llega justamente un mensajito de eso. Yo soy papá y me cuesta decirle que no. Con respecto al celular estamos hablando, ¿no? Los niños podríamos decir entre 3 para arriba, porque sí, ya de 3 años, bueno, él me dice no, que su nene tiene 7 años. Bien. Pero me dice que él no le puede decir que no, y siempre en la familia hay uno que es más duro que el otro, ¿no? La mamá o el papá, ¿no? Que a lo mejor dice, no, el celular, no, de tal hora a tal hora. Ajá. Que me parece correcto que le den un horario. Exactamente. Porque tampoco le podés negar, porque es la tecnología de hoy. Estamos en este mundo. Decía papá, hoy los chicos no vienen con cordón umbilical, vienen con un cable USB. Sí. No, y es cierto, bueno, acá este papá dice, ¿cómo hago? Bien, ajá. Con un niño de 7 años. Creo que está bueno que primero se pregunte por qué le cuesta decirle que no, ¿sí? A veces el celular se le da al niño en reemplazo de esta creatividad que necesito tener yo para que el niño esté entretenido o para que esté conectado con algo que no sea una pantalla, ¿sí? Es decir, si le estoy dando el celular para que él se entretenga, lo que estoy obviando es mi capacidad creativa para yo poder darle o generar esas actividades en donde el niño se sienta bien y que no tenga que depender de una pantalla. Muchas veces pasa porque vivimos en una sociedad que va muy acelerada. Tenemos mucho trabajo y es más fácil a veces darle el teléfono. Te interrumpo, con otro mensaje dice, yo tengo un nieto que consume mucho tiempo el celular. Siento que está perdiendo momentos de juegos, de charlas, y él tiene 10 años. Bien, eso seguro. Está perdiendo momentos de charla, de juego, de conectarse con lo que lo rodea, ¿no? A veces los abuelos no son eternos, y el niño quizás no se está dando cuenta de eso. Pero hay tantos estímulos en ese celular, ¿sí? Que después es difícil que el niño quiera estar en la realidad. Porque un celular en una red social, por ejemplo, te muestra más de 1000 estímulos por minuto. Vas a 1000 escenarios distintos. Subís, estás en un paisaje. Subís, estás en una ciudad. Subís, estás en una cancha de fútbol. Subís, estás en un videojuego. Subís. Entonces, después volver a la realidad en donde estás en tu habitación o estás en tu casa y tenés que vos generar, cuesta un montón. Entonces, ¿qué hacer como papá? ¿Sí? Es esto que decías también vos, establecer un límite. No es que no se lo vas a dar porque hoy en día la sociedad es tecnológica y de ellos está bueno que tengan conocimiento de todo esto porque es la realidad que les toca vivir y a lo que se van a tener que ir enfrentando mientras vayan creciendo. Lo van a necesitar y está bueno el uso. El problema, como todo lo que hemos hablado, es cuando se vuelve una necesidad. Un consumo, digamos. Exactamente. Al principio elegí, bueno, divertirme un rato con esto, siendo niño, ¿no? Bueno, al principio elegí jugar un jueguito porque me gustó. Pasa un tiempo y si ese elegir se vuelve una necesidad y si no tengo el celular
me aburro, es porque ya está siendo un consumo problemático. Porque de una elección pasó a ser una necesidad. Y- Sí, y la verdad que los abuelos también tenemos un poquito de ser permisivos. En mi caso particular, mi teléfono no lo toca Bien, ninguno de mis nietos y ninguno de mis hijos. bien. Desde el más chiquito hasta el más grande. No, Bueno, está ¿sí? bueno. Eh, Salvo una vez, a mi hijo más chiquito le presté el celular y que estaba re contento y le contó a medio mundo que le había prestado porque estaba en un lugar que éramos todos grandes, pobrecito, y él. Bueno, Bien, dije, bueno, por esta vez le presté el celular. está Pero bueno. fue la única vez que lo hice. Ajá. Y a veces los abuelos, lo veo también con mi mamá, Sí. ¿sí? Que por ahí le dice, tomá, Lucianito, Ajá. ¿no? Y a veces yo le digo a mi mamá, mamá, pará porque tiene que tener Sí, eh, a ver, el momento de disfrutar también, exacto. eh, porque por ahí dice, bueno, vos lo dijiste, estoy aburrido. Ujú. ¿Y qué querés hacer? No, prestame el teléfono. Ajá. Y la abuela no duda en prestar el Sí. teléfono, no duda. Entonces yo por ahí le digo, vamos a jugar a las damas. Y más o menos por ahí lo saco. Ajá. Pero no siempre, no Bien. lo puedo lograr. Y sí, no siempre se puede lograr, porque es tanto el estímulo de decir, ellos pueden descargar un montón de juegos en el celular. Se Exactamente. aburren de uno y se van al otro, ¿sí? Y se aburren del otro y van al otro. Después van a la vida real y no es así. La vida te presenta un montón de obstáculos, de tiempo de espera. Entonces, en ese consumo hay consecuencias, ¿sí? Entonces, siempre estamos consumiendo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos cuándo lo hacemos por elección y cuándo lo hacemos por necesidad. Aun cuando a veces decimos, no, yo lo hago y lo controlo, está bueno evaluarlo, ¿sí? Porque quizás nos está controlando en realidad ese consumo a nosotros. Y eso que elegíamos antes para divertirnos o para por necesidad o por deseo, ahora se volvió ese algo, una necesidad sin el cual yo no puedo llegar a sentirme bien o completo, ¿sí? Y en esto de la tecnología y los niños, quizás tiempos atrás no se veían las patologías que se ven hoy. Esto porque hay una mutación de, o una evolución de la sociedad, ¿sí? Quizás antes no habían tantos celulares y los niños ¿qué tenían que hacer? Crear. Hoy el celular le da todas las opciones, entonces el desarrollo de la creatividad queda un poco anulado. Y la creatividad no es solo para cosas que nos guste. Cuando tenemos un problema necesitamos ser creativos, ¿sí? Para dar una respuesta a lo que está pasando. Pero si la tecnología nos está anulando, incluso la inteligencia artificial hoy, que le pedís lo que sea y te lo hace, es una forma de anular lo que hay en nuestro ser que está innato, como las habilidades sociales que las podemos ir desarrollando, ¿sí? Eh, Decir que no, expresarme, ser creativo, no aburrirme, divertirme, incluirme en un grupo, son habilidades que tenemos y que las podemos desarrollar. Pero al no desarrollarlas, muchas veces dependemos de algo externo. Y ahí es el problema. Depender de algo externo para hacer algo que internamente está en mí y que yo lo podría desarrollar. Es como querer ajustar una tuerca con la mano o querer ajustar una tuerca con una herramienta que no sea la indicada. ¿Sí? Si yo la tuerca es número 10 y yo tengo una llave número 13 y no la voy a poder ajustar. ¿Sí? Si yo quiero poner un tornillo, necesito un atornillador, un destornillador. ¿Sí? Lo puedo clavar con un martillo. Sí, es verdad, pero seguramente rompa la madera o rompa la pared. Eso es lo que pasa cuando utilizamos herramientas que no son las necesarias para la situación. Entonces, si yo tengo que decir que no, es algo que puedo desarrollar desde mi interior, trabajando mi autoestima, sabiendo que los límites son sanos, ¿sí? Ahora, si yo no puedo decir que no, o otro ejemplo, si necesito sentirme aceptado, ¿sí? Y digo que sí a todo,
estoy teniendo un consumo problemático de una relación, ¿sí? Porque yo estoy adoptando una posición que no es sana para mí, pero porque necesito sentirme aceptado, estoy haciendo todo lo que me dicen. Y sentirme aceptado lo puedo hacer por mí mismo, si yo empiezo a valorar quién soy, las cualidades que tengo, todo lo que tiene que ver conmigo. Entonces, si necesito sentirme tranquilo, eh, lo puedo hacer por mí mismo. Si yo empiezo a desarrollar, a confrontar mis pensamientos, a ver si eso que estoy pensando es así o no, ¿sí? Puedo llegar a sentirme tranquilo. Quizás lo que estaba pensando era un pensamiento erróneo, o un pensamiento automático, o un pensamiento mentiroso, ¿sí? Y si lo desactivo a través de trabajar en esto, puedo llegar a sentirme tranquilo, es decir, no necesito algo externo. Si necesito algo externo es porque la habilidad no se desarrolló o porque no estoy queriendo hacer el trabajo largo y fuerte y estoy queriendo tener resultados ya. Relación con lo que hablábamos el miércoles pasado, la ansiedad. ¿Sí? Bueno, muy bien, Lucas. La verdad que hay mucha tela para cortar, como decían las abuelas, ¿no? Ajá. Pero bueno, en esta nueva sección con el licenciado en psicología Lucas Cano, ¿no? Que va a estar todos los días, miércoles, a las 11 horas, por Aires del Valle, en el programa Aires del Valle. Y vamos entonces, te esperamos el próximo miércoles. Encantado. Dígame qué tema vamos a poder tocar o me lo va a decir después. No, justamente a partir de esto, eh, he estado pensando que podríamos hablar en esto de aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Exactamente. Qué bueno porque hay que aprender a decir que no. Es necesario. Es necesario para muchas cosas y el sí fácil no a veces no llega bien a un buen puerto. Exactamente. Es necesario decir que no. Así que bueno, esto es lo que vamos a ir trabajando el próximo miércoles. Que la gente que tenga una duda, que sienta que no puede decir lo que tiene temor, que se vaya conectando, quizás mandando las consultas, los mensajes, o ese mismo miércoles, porque es un tema primordial, ¿no? Hay libertad en poder decir que no, y es necesario. A veces decimos que sí a muchas cosas que no queremos y que no nos están haciendo bien. Por un montón de cuestiones, ¿sí? La psicología es multicausal los problemas. Entonces, pero vamos a ir de a poquito trabajando en esto y esperamos que siempre pueda ayudar a la gente. Como decimos siempre, sí, este es un servicio que hacemos a la comunidad para aquellas personas que quizás o no se animan o no pueden llegar por la situación económica, que tengan esta respuesta en este espacio, acá en el programa, Aire del Valle, eh, que puedan encontrar una respuesta y una ayuda. Muy bien, Lucas. Y si no, ya sabemos, Hipólito Yrigoyen y Las Heras, Exactamente. el consultorio del psicólogo, el licenciado Lucas Cano, lo pueden visitar. Sí. Aquellos que quieran tomar de otra manera, como quien dice, tomar el toro por las astas. Exactamente. También pueden... Aquello que también tiene problemitas, que se fue por el 14 de febrero. Ajá. Al psicólogo. Vamos ahí, para que el próximo 14 no, o no estén solos o no se sientan mal estando solos. Bueno, te quería decir, Mario, que también utilizo las redes sociales. Esto que vamos hablando acá lo he ido trabajando, subiendo, para que la gente que quizás no puede escuchar la radio por distintas situaciones, ¿sí?, pueda saber de lo que estamos hablando en el programa y pueda sumarse, y pueda también tener el alcance. Estas quizás herramientas que quizás no son todas, ¿sí?, porque no tenemos todos los conocimientos ni todas las respuestas, pero sí en las pequeñas cosas que podamos ir ayudando lo vamos haciendo con mucho gusto. Muy bien, ahí podés etiquetar, obviamente en Facebook, ahí desde el Valle, ¿no? Exactamente. Para que la gente también, aquellos que nos siguen a través de Facebook o Instagram, le decimos ahora que lo pueden hacer en Instagram, @aire_del_valle, y ahí puede seguir todas las alternativas con respecto a la psicología del ser humano más que nada. Exactamente.
Bueno, muy bien, Lucas. Nos vemos el próximo miércoles entonces. Así será, Mario. Muchas Así gracias, sí. vamos a aprender a decir que no. Exacto. Muy bien, continuamos de esta manera.